Bueno, buenos días. Ya los saludé, los vuelvo a saludar. Es un placer estar compartiendo en este taller. Es el número 5, nos quedan 2 más, van a ser 8 talleres en total y van a ser así intensos, concisos, pero bueno, para que después cada uno lo pueda procesar y digerir en sus casas y trabajar con lo que Dios nos va a seguir hablando. Hoy vamos a hacer... Lo bueno, perdón, no sé si comentaron, pero se van a ir subiendo al canal de YouTube las charlas, las plenarias para los padres. No sé cómo está organizado, pero para que sepan que en el canal de YouTube se van a ir subiendo de a una. Dentro de 2 semanas probablemente se empiece a subir 1 por semana. Ahí está. Así que bueno, ahí para refrescar, para compartir, para retomar. Hoy vamos a hacer, como en este primer taller, una transición entre carácter y comunión. ¿Sí? Vamos a hacer en un pasaje un poco y ver cómo una cosa influye con la otra. Habíamos visto en el taller de ayer de carácter que dieron el matrimonio Brunet, muy bien explicaron que el carácter fuerte, ¿sí? El decir, este tiene un carácter fuerte, no estamos hablando de que tiene un carácter podrido o es de mal genio. Habíamos visto que en realidad el carácter fuerte es aquel que tiene la capacidad de mantenerse en lo que elige a pesar de las adversidades. ¿Sí? Una persona de carácter fuerte es que puede mantenerse en la elección a pesar de las adversidades que puedan llegar a venir. En ese lindo grupo entran los niños de voluntad firme. ¿A cuántos les tocó el niños de voluntad firme? Y son un desafío hermoso entrenarlos. Pero sabemos que cuando ese carácter está encauzado en Dios, son personas que se van a poder mantener firmes a pesar de las adversidades, a pesar de las presiones, a pesar de todo lo que puedan llegar a venir. Por eso entendemos la importancia y la urgencia de entrenar una generación en carácter, y en carácter firme y estable. Sabemos que nuestros hijos ya están expuestos a un montón de presiones. Están siendo bombardeados desde el colegio, el sistema educativo, las leyes, la televisión, o sea, no hay ámbito donde nuestros hijos se muevan que no estén siendo bombardeados con información, con antidiseños, con cosas que quieren distorsionar su identidad, cosas que los quieren atar, que los quieren marcar. Pero nosotros necesitamos que desde ahora y a medida que crezcan, porque esto va a ir en aumento, y ellos van a estar expuestos a mayores presiones que las que nosotros hoy estamos viviendo. Y esto es así. Y la iglesia va a sufrir una persecución, no por profesar la fe, sino una persecución ideológica. Y nuestros hijos tienen que poder mantenerse sabiendo quiénes ellos son y firmes en lo que eligieron, a quién eligieron agradar, no a la sociedad, no a lo que los demás opinan o dicen de ellos, sino mantenerse en agradar al Padre, en lo que el Padre habla de ellos, a pesar de todo lo que se pueda presentar. Y ahí es cuando entendemos que tenemos que formar una generación de gobierno. Amén. Una generación de gobierno, que pueda ocupar lugares de gobierno, que tenga voz en momentos donde haya muchas voces levantándose, que sean luz en momentos donde las tinieblas quieran avanzar en oscuridad. Y podemos ver en la Biblia muchos referentes de gobierno, y uno que hemos trabajado en el level 1, por eso está bueno que vengan al level 1, level 2, level 3, porque entendemos que hay que trabajar por procesos. Esto no es un evento. En un evento no es que, bueno, ya está, estuvo en un evento. Necesitamos ser conscientes que tenemos que vivir en procesos y mantenernos. Por eso está bueno ir haciendo la recorrida. Pero en el level 1, los que estuvieron, y a los que no les vamos a dar una refrescada, una información, un resumen. Hablamos de Daniel como un referente de gobierno, ¿sí? Un segundo. Ustedes sabían que Daniel llegó a Babilonia cuando él tenía entre 15 o 18 años de edad, ¿sí? La adolescencia, la hermosa adolescencia.
¿Cómo le pedís a un adolescente de 15 años que sea una persona estable, firme, que pueda permanecer en lo que eligió? Naturalmente es imposible, porque a nivel biológico, a nivel psicológico, es el tiempo de movimiento, de procesos, de duelos, de las hormonas, que un día te amo, que un día te odio, que un día quiero ser esto, un día quiero busca de identidad. Bueno, todo eso que pasa tan lindo en la adolescencia. En esa etapa, Daniel fue cuando llegó a Babilonia. Y en esa etapa es cuando él pudo mantenerse firme en elegir no contaminarse, en saber quién él era, a quién agradaba, ante quién él respondía. ¿Y saben cómo lo logró? Porque Daniel ya era Daniel cuando llegó a Babilonia. Su formación había sido los primeros 15 años de su vida. Cuando llegó a Babilonia solo se instruyó en la cultura babilónica, pero toda su formación había sido dada en los primeros años de vida. Y cuando vemos Daniel 1, vemos todas las características que tenían estos jóvenes que fueron llevados al palacio. Y eran pertenecientes a familias real, ¿sí? De ahí intuimos que se criaron como hijos de la realeza. Ustedes saben que los hijos de la realeza tienen otro tipo de formación. Es mucho más especializada, estudian protocolos, tienen un montón de otra formación que los otros niños no, ¿sí? Entonces tenían otro tipo de formación. Habla de su aspecto físico, de cómo ellos eran físicamente. Esto habla de una alimentación, de lo que comían. Ya sabían qué alimentos eran buenos para su cuerpo y cuáles no. No creo que hayan ido mucho a McDonald's los hijos de la realeza. ¿Sí? Eligió comer legumbres. Dificilísimo. ¿A cuánto les cuesta que los hijos coman las legumbres? Ahora hacemos hamburguesas de lenteja para ver si le podemos meter la legumbre en algún formato que les guste. Y después da características de su carácter. Dicen que eran jóvenes capaces de aprender de todo. ¿Sí? Una actitud de aprender de todo. No como algunos niños, ¿no? Que empiezan una semana fútbol y uno le compra el shortcito, la pelota, la camiseta, los botines, todo emocionado. A los 3 días ya no les gusta más, no quieren más y bueno, los dejamos porque no les gusta, no lo vamos a mandar presionando que haga algo que no le guste, ¿sí? Y lo pasamos a tenis. Entonces va la raqueta y gastamos una fortuna de plata y duran 2 o 3 días. Porque son niños, estamos ante una generación de niños que no logran tolerar la frustración. Ante la primera frustración quieren abandonar. ¿Y qué hacemos los padres? En vez de enseñarles a tolerar la frustración, que es necesario aprender y desarrollarla, los cambiamos y los movemos. Entonces el nene va para allá, y nosotros vamos para allá, nos enojamos, peleamos, discutimos, nos arrepentimos, hacemos todo, y no sabemos quién está teniendo el control de casa, si los niños o nosotros. Niños que literalmente con 4 o 5 años deciden cómo se come, a qué hora se come, si se come con el televisor, si se come con el celular, con el iPad, si se come en el living, si se come en la cocina. Deciden cómo se duerme, si duermo en la cama de mamá, si la tengo 2 horas, que me cante la canción, que me lea el cuento, que apague y prenda la luz 5 veces, y deciden, y los padres en silencio que no se pueden mover porque el nene todavía no se durmió, y manejan la dinámica familiar, la comida, la alimentación, porque no sabemos poner límites, porque no queremos que nuestros hijos sufran. Y cuando nosotros entendemos que tiene que ser una generación capaz de tolerar lo que no les gusta, capaz de tolerar lo que no les gusta. Porque si no, ante la primera presión, ¿qué van a hacer? ¿Cuántos padres, porque en el colegio al hijo lo cargan, lo burlan y la maestra no le hace caso, no le juega y lo cambiamos de colegio? En vez de darles herramientas para que puedan mantenerse, defenderse, saber quién ellos son y tolerar que puede haber alguien que te diga algo que no te gusta y vos tenés que poder tolerarlo.
Ahora, la responsabilidad no es del niño, la responsabilidad es nuestra. Es nuestra. Miren, hay algo que arde en nuestro corazón y creo que lo vamos a decir en todos los entrenamientos. Así que si van a venir a muchos, prepárense. Y es el tema de la tecnología. Es el tema de la tecnología. Saben que está comprobado de las neurociencias y ustedes lo pueden buscar y hay muchísima información y esto no es un invento, no es... Que la pantalla, cuando yo expongo a un niño a una pantalla, estimula algo en el cerebro, ¿sí? Eso que estimula, que produce, vamos a decirle en lenguaje muy, muy sencillo, son sustancias químicas que el cerebro tiene que producen placer, como la dopamina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al niño le ponemos la pantalla y ¿cómo se queda? Porque está recibiendo el estímulo de placer. Ahora, ¿qué pasa si le sacamos la pantalla? ¿Cómo se ponen? Están haciendo todos caras, qué pena que no las pueden ver. Pero, así todas las caras. Todas las niñas sí, están todos haciendo caras. Empiezan los berrinches, empiezan los enojos, empieza la desesperación que quieren. Y le ponemos la pantalla y ¿qué pasa? ¿Querés que coma? No come, grita, berrinche, le pones la pantalla y así come. ¿Saben qué? Lo mismo que pasa en el cerebro con una pantalla, pasa cuando alguien consume alguna sustancia. ¿Me escucharon? Lo mismo que pasa en el cerebro cuando uno pone una pantalla, es la misma sustancia de placer que libera el cerebro cuando consume alguna droga. ¿Y qué pasa cuando a alguien le sacan la droga? ¿Cómo se pone? No queremos hacer una ley ni una... es que se nos caiga el velo. Que se nos caiga el velo, que no podemos estar generando niños con adicciones, porque ¿sabes qué? Cuando el niño, porque esto es otro que pasa, cuando el niño tiene una pantalla, ¿qué hace? Mueve el muñequito y va para donde el muñequito quiere, ¿sí? Si salta, que pasa, que pare, porque ponga pausa y maneja todo. Ahora, cuando saca la pantalla y se encuentra que al lado hay otro que probablemente está en la misma situación, que no hace todo lo que yo quiero, que no se mueve como yo quiero, que no obedece todas las leyes que yo quiero, no saben relacionarse, no saben resolver conflictos. Entonces, esto es una urgencia para saber cómo estamos entrenando a nuestros hijos. Si ante la primera frustración de mi hijo, yo lo expongo a un estímulo que produce placer, ¿vamos de nuevo? Me quiero parar para ver los de atrás, pero tampoco los veo, así que estoy más alta. Ahí está, gracias por el saludo. Vamos de nuevo. Si entre la primera frustración de mi hijo yo le pongo un estímulo que le produce placer, ¿qué piensan que harán cuando tengan 15, 16, 17 años y se frustren? ¿Cuál es la conexión cerebral que yo permití que se formen en el cerebro de mi hijo? Ante una frustración, busca el placer. Ante una frustración, busca el placer. Y después ya está automatizado. En uno de los estudios, una investigación de California, yo no fui a la fuente de la Universidad de Los Ángeles de California, del doctor Peter Whybrow, director de neurociencias, lo pueden buscar. Él llega a la conclusión que es más fácil trabajar con adicción a sustancia que con adicción a la tecnología. Él dice porque sacás la sustancia hay que ir a conseguirla, pero la tecnología está alrededor nuestro todo el tiempo. Y ni hablar que se estimula solo una parte del cerebro y no estamos dejando que se estimule todo, no estamos trabajando el desarrollo integral y todo eso que ni siquiera nos vamos a meter en eso. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Cuántas horas pasa un niño en una escuela?
en la escuela. 4 o 5 horas. 6, 7. Algunos 6, 7. Bueno, vamos a poner un promedio de 6 horas, ¿sí? Vuelven a casa y ¿qué hacen? La tele. ¿Cuánto tiempo están entre tele, play, celulares? Ahora vamos a hacer. Hasta que se van a dormir. Vamos a decir en horas, ¿cuánto? 2 horas. Más. ¿Cuánto? 8, 4. Bueno, vamos a hacer 4. Vamos a... Tenemos. ¿Cuál? Bueno, vamos a hablar en grande. Gloria a Dios los tuyos. Vamos a hablar de grande y largo. Entonces, 6 horas de colegio, más 4 de tecnología. ¿Cuántas horas van? 10. 10 horas que estuvieron expuestos a lo que en la escuela están enseñando, a lo que los compañeros dicen, a lo que muestran los dibujitos, a los que muestran los juegos de PlayStation, que los entrenan en matar, los entrenan en brujería, los entrenan en hechicería. ¿Cuántos juegos de Play el nene no puede dejar de jugar porque está jugando en red? Y si él va, está como abandonando a los compañeros de juego. Entonces, ni siquiera pueden obedecer al padre porque tienen mayor presión que obedecer a los con los que están jugando ahí. Entonces, tenemos 10 horas que los niños están expuestos a todo eso. Y después nosotros queremos que tengan comunión con el Espíritu Santo, orando antes de la comida y con suerte orando antes de ir a dormir. ¿Cómo podemos compensar un entrenamiento de 10 horas en ideologías, en hechicería, en magia, en buscar el placer ante la frustración, con 10, 15 minutos de oración en casa? ¿Les hace sentido lo que estoy diciendo? ¿Les hace sentido? Es imposible que trabajemos comunión si no estamos trabajando carácter, si no estamos siendo entendidos que tenemos que trabajar carácter. ¿Y sabes qué? Nosotros como papá nos propusimos que nuestros hijos se van a entrenar con nosotros y se van a entretener con la tecnología, pero que el entrenamiento se lo vamos a dar nosotros. ¿Y sabes qué? Eso nos llevó a cambiar la agenda de trabajo de él, la agenda de trabajo mía, a reordenar las prioridades y los valores, a disponernos a que nuestros hijos no se van a criar como cualquier niño. Y yo lo lamento de todo corazón, porque nuestros hijos tienen sangre real, son hijos del Rey y tienen que ser entrenados como hijos del Rey. Y eso se lo vamos a dar nosotros como papás. Y cuando mi hija me diga, ¿y por qué los otros pueden ver y yo no? Yo tengo una respuesta para darle. Y no se trata de religión, no se trata de qué pecado o no pecado, pescado me salió. Qué pecado o no es pecado. No sé, porque lo que puede ser pecado para mí, capaz que para vos no sé, eso depende de lo que Dios te revele a vos en la intimidad. Se trata de que hay una urgencia del Espíritu Santo, de que necesitamos entrenar a una generación que realmente pueda gobernar, que realmente pueda tomar la tierra por heredad y que deje de ser algo que está escrito en la Biblia y que realmente sea una realidad. Necesitamos una generación que traiga el reino de los cielos a la tierra. Necesitamos una generación que vuelva a darle el valor que tiene la iglesia. La iglesia que ha sido tan distorsionada en su estructura, en su identidad, y que hasta por momentos parecía que la rechazábamos. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tu hijo y mi hijo va a ser que va a sanar ese cuerpo de Cristo. Va a levantar el verdadero cuerpo de Cristo. Pero eso va a depender si vos y yo como padres generacionales tenemos el entendimiento de que tenemos que formar una generación de gobierno. Si no, vamos a seguir en nuestra casa criticando las iglesias, criticando las instituciones y dejando que nuestros hijos se sigan entrenando. ¿Y sabes qué? Va a estar cada vez más dividido
Ya los tibios, los grises, va a estar más dividido de aquellos que sean padres que se determinen, padres radicales, a los que dejen que los hijos sean como vaya siendo. Cada vez la división va a ser más fuerte. Nosotros creemos que si vos estás acá es porque hay algo que arde en tu corazón. Y si eso arde en tu corazón es porque lo puso el Espíritu. Sé radical con lo que el Espíritu ponga en tu corazón. Armamos hace un rato la agenda de nuestros chicos, ¿no es cierto? De las horas que pasan en la escuela, con las pantallas. Ahora, piensen un momento en un día de ustedes. ¿Cómo es? ¿A qué hora se levantan? Vayan haciéndolo. ¿Cuánto tiempo trabajan? ¿De qué hora a qué hora? Cuando vuelven a su casa, ¿qué hacen? Y díganme cuántas son las horas que realmente están pasando con sus hijos. Aproximadamente. ¿Quién se anima? Sí. 20 minutos por acá. ¿Quién da más? Yo cuando lo hice, me pasó que me empecé a armar la semana como para organizarme nada más. Entonces, bueno, acá trabajo, acá tengo esta actividad, acá lo otro, acá lo otro, acá lo otro. Y bueno, en estos espacios como me quedan en blanco, bueno, lo paso con la familia. Y me cayó la ficha. Dije, wow, qué triste. Qué triste, ¿qué estoy haciendo? Es tan fuerte el sistema en que estamos inmersos que nos adormece. No nos deja ver, nos permite ver lo que es realmente importante. Y creo que ahí comienza la radicalidad, en decir, darme cuenta de eso para poder ir en contra de eso. Para realmente con un diseño del Espíritu poder cambiar el destino, no solamente de mi casa, sino de mis hijos, de mis nietos, de una generación y de las generaciones venideras, porque si no lo hacemos, esto no va a quedar igual, va a ir peor, porque se nos está metiendo cada vez más. Necesitamos despertarnos a la realidad que estamos viviendo para poder tomar determinaciones radicales y romper con eso. Hay un escritor que a mí me gusta mucho que dice, estamos siendo entrenados para andar en sillas de ruedas. ¿Pueden ver la imagen? Estamos siendo entrenados para no producir, para estar quietos, para no desarrollar todo el potencial que tenemos. En eso estamos sumergidos. Y si no rompemos con eso, esto va a ser cada vez más profundo. Necesitamos trabajar como base, yo veía como dos pilares, que es la intimidad y el carácter. La intimidad porque es realmente lo que nos da el alimento para poder ver lo verdadero y tener la perspectiva de lo eterno y poder identificar lo importante y no lo urgente, como hablábamos ayer. Desde la eternidad no hay urgencia porque no hay apuro. En la eternidad uno puede ver lo que realmente importa. Entonces poder estar sumergido en intimidad para tener esa perspectiva desde la eternidad y un carácter para poder sostenerlo y que sea constante y que podamos llegar a destino, tanto nosotros, nuestra casa, como nuestros hijos. Sí. Pensé que ibas a seguir. Que es hija de la realeza y que ella tiene una formación especial. Me preguntó qué le respondo a mi hija y la respuesta es eso. Pero bueno, algo que es importante trabajar es que los niños tengan comunión con el Espíritu Santo y llegar al punto de que ellos rechacen lo que no es de Dios. No imponerles externamente, sino que sea algo de interno, de adentro hacia afuera. Pero eso nos llevaría a... Y los hijos de la realeza, aún hoy en día, tenemos monarquía, bueno, no monarquías, pero sí reyes, ellos no reciben una educación como el resto, no manejan los tiempos que el resto, tienen una formación distinta a la del resto, pero porque son especiales y porque pertenecen a la realeza. Y para poder manejar asuntos de gobierno necesitan ser tratados y entrenados de otra manera. Ella decía, lo siento por ellos, porque obviamente ellos quieren otra cosa, claro. Pero ese es el punto, que
necesitan ser entrenados de otra manera y que les conviene y que es bueno. Aunque cueste, como nos cuesta a nosotros también, eso está bueno también. O sea, no mostrarnos como que a nosotros no nos cuesta. Y nosotros también tenemos que hacer esfuerzo y ser transparente con ellos en decirle que a nosotros también nos cuesta. Pero es lo que elegimos porque es lo que nos conviene y lo que Dios nos está pidiendo para poder tener un entendimiento distinto y para poder gobernar. Queríamos compartirle, ya pasando más a lo que es comunión, acerca del rey Ezequías y su hijo. Vamos a ir a 2 de Reyes 18. No sé si está por ahí Fran. ¿Está Fran? Ah, buenísimo. Diego. 18 del 1 al 8. Bueno, pero está bien. Cuenta la historia del rey Ezequías. Y cuenta que él fue un rey que nació en tiempos muy difíciles en Israel, donde había tiempos oscuros, tiempos de mucha idolatría, tiempos donde se habían apartado de Dios, y él nace en medio de estos tiempos. Y Ezequías, cuenta el libro de Reyes, que logra hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y también cuenta... Sí, vamos a leerlo. En el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Nos detenemos ahí un momento. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. De pocos reyes dice que quitó los lugares altos. Y también dice en una parte del segundo libro de Reyes que dice Dios que no hubo nadie como él ni antes ni después. Ezequías, tremendo, incluso más que David. Pero lo que me llama la atención, con todas las reformas que él hizo, que también quebró la serpiente de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés había hecho una serpiente para traer sanidad? Imagínense, fue tal la reforma que hizo que fue incluso aparentemente en contra de su propia cultura. Imagínense lo que deben haber pensado los ancianos de ese momento cuando él quebró la serpiente de Moisés. O sea, un sacrilegio deben haber dicho. Pero claro, él entendió cómo estaba viendo Dios eso, porque se había vuelto un culto a esa serpiente, un ídolo. Y él tuvo el valor de quebrarla. Fue muy profunda, él fue un gran reformador, a tal punto que Dios dice que no hubo nadie como él, ni antes ni después. Y yo lo veía como un paralelo en nuestras vidas. Como muchas veces logramos trabajar en nuestras propias vidas, quitar altares de nosotros, purificarnos, meternos con Dios, tener intimidad, tener una vida de oración e incluso quitar cosas de nuestra propia cultura que han venido de nuestra familia, por iniquidad o por enseñanza, y logramos quitar todo eso y reformar nuestra vida y nuestra casa. Llegó un punto que Ezequías, no sé si se acuerdan de la historia, se enferma. Y se enferma de muerte. Se acerca al profeta y le dice, mira, pon en orden tus cosas porque te vas a morir. Y se va. Y él en ese momento dice la palabra que llora amargamente. Y le pide a Dios que se acuerde de todo lo que él hizo. Y enseguida Dios habla con el profeta y el profeta se vuelve de su camino. Y le dice, Dios escuchó tu llanto y tu oración. Está acoplando un poquito. Escuchó tu llanto y tu oración y te dice que te va a dar 15 años más. Cuenta el libro que
Ezequías no dio una ofrenda en equivalencia a lo que Dios había hecho en su vida. Como que Dios le da 15 años más, le dice que va a vivir 15 años más, lo sana, pero Ezequías da una ofrenda menor a eso. Y ahí comienza una etapa de la vida de Ezequías en la que muchos dicen que él no tendría que haber vivido 15 años más, porque comienza a vivir una vida vacía, una vida donde lo único que hace es un ritual, donde perdió esa intimidad que él en algún momento había tenido con Dios, que había logrado reformar tantas cosas en su nación, en su cultura, y empieza a vivir una vida de ritual, de religiosidad. En esos 15 años nace Manasés. Manasés dice que comienza a gobernar a la edad de 12 años. Quiere decir que nació más o menos 3 años después de que Ezequías fue sano, ¿verdad? Y Manasés no nació en el momento de reforma y de intimidad de su padre, sino nació en el momento donde él estaba viviendo una vida vacía, en la que solamente hacía ritos y se centraba en sí mismo. A tal punto, no sé si se acuerdan, que vinieron reyes babilónicos a visitarlo y él le mostró todas las riquezas de su palacio, incluso del templo. Y el profeta le dice, ¿qué le mostraste? Y le dice, le mostré todo cuanto había. Bueno, entonces ahora ellos se van a llevar todo lo que le mostraste. Incluso tus hijos van a ser eunucos y van a servir en los palacios de Babilonia. ¿Y se acuerdan que dijo Ezequías? Una de las frases más tristes, creo, de la palabra. Dice, esa palabra es buena, dice. ¡Wow! Estaban diciendo que se iban a llevar a sus hijos eunucos a servir a otra nación y lo primero que sale de su boca, esa palabra es buena. Y es buena porque, no, aunque sea, no va a pasar mientras yo viva. Fíjense hasta qué punto había dejado su intimidad, había dejado de pensar en generaciones, de pensar en reforma para su casa, y se había centrado tanto en él que llegó a decir esa frase tan triste. Y enseguida, vieron que la palabra es de doble filo, enseguida me golpeó eso, porque el Espíritu Santo me decía, ¿y en tu vida cuántas veces hiciste eso? ¿Cuántas veces tuviste tiempos de intimidad fuerte, de oración, en la que pudiste cambiar un montón de cosas en tu vida, en tu casa, y de repente, no sabes en qué momento, pero empezaste a vivir como de inercia? Vivir por el envión que ya tenías, por lo que habías logrado alcanzar, esas riquezas que Él le muestra a los reyes babilónicos, y empezamos a vivir en la religión, empezamos a seguir con el ritual, a seguir con las cosas que sabemos que tenemos que hacer, que vamos a la iglesia, que tal vez oramos, pero nuestra vida está vacía. Nuestra vida no está en comunión con Dios, no está en intimidad. Y me golpeó fuerte eso, porque pude ver que constantemente necesitamos luchar con eso. Constantemente necesitamos salirnos del egoísmo, de pensar en nosotros mismos y meternos en la intimidad. Nuestros hijos nos están mirando todo el tiempo. Yo tenía pensado también mostrarles el video que mostró Samuel, ¿se acuerdan? Ese video es muy fuerte, porque ellos imitan todo lo que ven. Y fíjense, Manasés tuvo su crianza en este tiempo de su papá Ezequías. Y si me acompañan, vamos a la parte donde habla de Manasés. Eso es en 2 de Reyes 21, 1 y 2. Fíjense lo que causó el contacto con lo falso, con lo religioso, con el ritual vacío. Vieron que cuando tenemos contacto con algo falso nos creamos una imagen de algo que no es. Por ejemplo, compramos un reloj Rolex, por dar una marca, en una tiendita en la calle. Nos dicen que es Rolex. Rolex. No, dice Rolex. Está bañado en oro o es de oro supuestamente. Da bien la hora.
pero al mes se empieza a despintar, a los 2 meses ya se le cae un numerito, a los 3 ya atrasa y a los 4 ya ni funciona. Entonces te dicen, no, Rolex es re buena marca, ¿no sabes? Me compré una. Ah, no, son malísimos los Rolex. Los Rolex no duran no llegan al 5.º mes. Cuando tenemos un contacto con lo falso nos creamos una imagen, un concepto equivocado de lo que realmente es. Y esto pasó con Manasés, que es el hijo de Ezequías, y esto pasa con nuestros hijos. Cuando ellos tienen contacto con lo falso, directamente van a rechazar eso. No porque no sea verdadero, sino porque estamos dando una falsa imagen de lo que es. ¿Podemos poner ese versículo? Segundo de Reyes 20, 1 y 2. Sí, 21, 1 y 2. Y esto es lo que causó. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Se acuerdan que a Ezequías le habían dado 15? 12 menos 15, se ve que a los 3 años después nació Manasés y vivió en esta etapa de su papá. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue e hizo lo malo ante los... No, dale. Bueno. Está difícil igual, está difícil. Si quieren un nombre para su hija, lo buscan ahí. De 12 años era Manasés... vamos, está bien. Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Avanzamos un poco más. ¿El 3 lo tenés o no? Porque volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos. O sea, desastre. O sea, pero fíjense, todo lo que su padre había construido fue derribado por su hijo. No se preocupen, la historia termina bien. Manasés se arrepiente y Dios lo perdona. Nuestro Dios es un gran perdonador. Es un gran perdonador. Pero fíjense lo que genera que nuestros hijos tengan contacto con la religión. Lo que genera que nuestros hijos tengan contacto, porque es a través nuestro que conocen a Dios, no a través de la escuela dominical y de los maestros. Nosotros somos los responsables. Ellos nos ayudan y nos acompañan y nos enseñan también. Pero somos nosotros los responsables. Cuando le damos a nuestros hijos una vida religiosa, lo que genera en ellos es directamente ir en contra de eso. Es deshacer el camino que a lo mejor nosotros logramos hacer. Y acá está el punto clave de lo que queremos compartir en este momento. Necesitamos tomar medidas radicales y vivir realmente lo que creemos. Estamos caminando una vida vacía en un montón de aspectos de nuestra vida y necesitamos cortar con eso. Necesitamos empezar a caminar lo que verdaderamente creemos, empezar a tener de verdad intimidad con Dios. Porque si no, nuestros hijos van a caminar directamente en contra de eso. Y por más que nosotros digamos, pero si en la escuela dominical te enseñaron que esto era malo, si siempre te dijimos que no era así. Pero acuérdense del video, ellos nos miran a nosotros. Ellos nos ven a nosotros. Y si en nosotros encuentran esto, lo que van a hacer es directamente caminar un camino inverso a lo que nuestra religión le está mostrando. Tenemos que vivir una vida verdadera, una vida de intimidad por nosotros, por nuestra casa, por nuestros hijos y por las generaciones que nos van a seguir. Ese es el mejor legado que le podemos dejar. Así es. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestros hijos tengan comunión con el Espíritu Santo? Primeramente, nosotros tenemos que estar viviendo lo genuino de Dios. Una verdadera relación, verdadera intimidad, y que nuestros actos, nuestras acciones, nuestras decisiones, todo, porque es todo, es que ellos vean a quién le consultamos nosotros antes de hacer una inversión económica. ¿A nuestro bolsillo o le consultamos al Padre? ¿A quién acudimos cuando estamos enfermos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Vamos al médico, llamamos al pediatra, le damos el ibuprofeno? ¿O oramos y le preguntamos a Dios y oramos por nuestros hijos? Nosotros somos súper confrontados. Hace no mucho nos pasó que
una madrugada que levantan los nenes fiebre, yo voy al ibuprofeno, truc, y de una. Y a la mañana cuando se levanta, el mismo Juan Bautista nos dice, vamos a orar, con 3 años. Y ahí cuando volvemos, cierto, nuestro fundamento. Primero oramos, después le damos el ibuprofeno si hay que darle, pero primero vamos a la fuente. Y ¿saben qué? También ayer decíamos que si ustedes están acá, es porque quieren exponer a sus hijos a estos ambientes. Pero esto no se trata de un proceso que van a vivir 1 o 2 veces al año. Esto se trata de que ustedes puedan ser generadores de estos ambientes todos los días, todos los días, todos los días. Y acá yo le voy a hablar a las mujeres. Así que los varones no codeen ni como... Esto es para vos, mamá. ¿Cómo podés generar estos ambientes? Las mujeres tenemos una capacidad, una gracia dotada por Dios para generar los ambientes en casa. Si estamos con cara larga, si algo no nos va, eso es lo que se va a respirar en casa. ¿Sí? ¿Es así o no? Sí. ¿Vos mandaste que me lo cortaran? Cortame el micrófono acá. Estamos en casa. Sí. Y le dijimos cuando salió, acordate de traer leche, que ahí no hay leche para los nenes, ¿no? Y estamos en casa. Seguro que se olvidó. Una cosa le pedí. Yo vi 10 cosas, que los busqué en la escuela, que les hice comer, y seguro que se olvidó. Seguro, porque están con el celular y seguro que se olvidó. Entonces nuestro marido... pensé que me habían cortado. Ese es un ejemplo. En casa no pasa. Nuestro marido abre la puerta y nosotros ya estamos enojadas. Ya estamos enojadas porque adentro hicimos todo. Entonces, ¿todo bien? Y que si nos pregunten, porque nos pregunten. Y si no nos preguntan, porque no nos preguntan. Somos especialistas, somos hermosas, de una complejidad divina. Y tenemos esa capacidad. ¿Y sabes qué? El ambiente no es algo que se genera de afuera hacia adentro. No porque yo ponga música o tenga un cuartito donde haya adoración, hay un ambiente de intimidad en mi casa. Los ambientes se generan de adentro hacia afuera. Si yo logro que mi mente tenga el dominio del Espíritu Santo y cuando se me vienen esos pensamientos lograr cortarlo, porque tengo un carácter formado, porque tengo dominio propio, porque logro tener pensamientos de honra hacia mi esposo y vivo una vida de intimidad con el Señor, eso es lo que se empieza a respirar en la casa. Es lo que se empieza a respirar en la casa. Y después puedo poner un cuadro que hable la palabra, puedo poner música, puedo ambientar exteriormente, pero primero pasa por adentro. Así que mujeres, mamá, deja de dar lugar a tus pensamientos, a la crítica, al enojo, a todo lo que... Porque no es muy sencillo hacer el listado de todo lo que ellos no hacen, de cómo no ocupan su lugar como sacerdote, de cómo no tomaron la rienda, de cómo, y te podemos hacer un listado así. Y tenemos una memoria, por lo general, las mujeres nos acordamos de todo. Y pobres, ni siquiera le cortamos los argumentos y tenemos esa capacidad. Tampoco tan así. No, hay hombres que son más memoriosos. Gracias. Y es así. Ahora, vos podés usar esa capacidad que Dios te dio para generar un ambiente de tu casa o decidir y elegir qué ambiente vas a querer generar en tu casa. Porque no es lo mismo decir, no hiciste esto, que hacer esa ayuda que habilita, que le recuerda quién es Él, que le recuerda las virtudes, que le recuerda todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de admiración. En eso pensad, dice la palabra. Y no significa tapar y no resolver lo que hay que resolver cosas. Pero ¿de qué llenás tu ambiente interior? Porque de lo que vos llenás tu ambiente interior es lo que vas a plasmar en tu ambiente exterior. Si tu hijo logra sacar lo peor de vos, es porque lo peor de vos está dentro tuyo. Entonces, preocupate, porque
Los niños tienen una habilidad de apretar ese botón rojo que... Pero si lo peor de mí está dentro mío, yo me tengo que hacer cargo y responsable. Hay algo de mi carácter que todavía tiene que ser procesado, que todavía tiene que ser machacado y necesito que el Señor obre dentro mío. Porque del ambiente que haya dentro mío es el ambiente que voy a plasmar afuera. Y en los hombres, como sacerdotes, que somos los más capos... yo hablaba bien, ¿viste? Claro. Tenemos como a veces formada una imagen de autoridad, de alguien que no tiene defectos, de alguien que está por encima. Y nuestra imagen de sacerdote debería ser Jesús. Él es el gran sumo sacerdote. ¿Y él qué hizo por su iglesia, por su esposa? Dio su vida. Dio su vida. Él dice que vino a servir y no a ser servido. Y creo que ahí está la verdadera autoridad, en poder servir desde el amor, en poder servir en casa a nuestros hijos, a nuestras esposas, en amarlas y en morir. Morir a nuestros deseos, morir a lo que nosotros queremos para nosotros, para que la familia y el cuerpo y las generaciones que vienen sean lo que realmente sean empoderados y crezcamos juntos, no nosotros, crezcamos juntos como cuerpo. Sí, una vez hicimos en el discipulado de niños en familia, algo gráfico lo que él está diciendo. En cada integrante de la familia era un elemento, entonces el papá era la harina, la mamá el agua, uno de los hijos el aceite y el otro la sal, dependiendo A la familia Consley tuvimos que agregar muchos elementos porque no nos salía Granitos el ejemplo, de había sal. que seguir agregando. Todos hicimos pan y ellos hicieron pizza napolitana, rúcula. Media luna. Y veíamos eso, como cuando yo decido morir, ¿sí? Cuando la harina deja de ser harina para unirse con el agua, que deja de ser agua, ¿sí? Morir a mis argumentos, a que yo tengo la razón y me doy, y así el otro, y nos unimos para algo mayor, que es formar un pan, que es de alimento para otros. Pero si yo quiero seguir siendo agua, y él harina, y nunca logramos el morir, porque es morir, es morir, como él dijo, Jesús se dio en todo. Pero cuando lo decidimos hacer, quizás el proceso cuesta, pero el fruto vale la pena. Y no solo morir a nuestros deseos o costumbres que tengamos o incluso pecados, no morir solamente a eso, sino también morir al orgullo y a poder mostrarnos vulnerables, al poder mostrarnos que no somos perfectos. Y esta es una linda manera de comenzar y de recomenzar, porque esto es algo que no es que lo hacemos una vez y ¡ay, qué bueno que lo logramos! Ya está. Tiene que ver con mantenerlo, y mantenerlo tiene que ver con cada vez que decaemos, volver a hacerlo. Esa es la forma de mantenerlo. Mantenerlo no es que esté siempre en el mismo nivel, porque no nos va a salir, nos vamos a frustrar, sino es tener la humildad de decir, estamos perdiendo y enfocándonos en cosas que no tenemos que enfocarnos, volvamos de vuelta, volvamos otra vez, y es levantarnos cada vez que nos caemos. Eso es mantenerlo, ese es el carácter, de tener la humildad de confesar y de mostrarnos vulnerables. Y es una linda forma de empezar con la familia eso. Es decir, chicos, amor, vamos a empezar de vuelta. No nos está saliendo. A papá le está costando mucho orar y realmente tener una relación con Dios. Vamos a hacerlo juntos. Empecemos juntos. Esto es así, hijo. Te va a costar, muchas veces no va a tener ganas, te vas a olvidar, pero lo importante es que siempre vuelvas a la fuente una y otra vez, porque Él no se cansa de esperarnos. Él siempre está ahí, como el padre cuando vuelve su hijo pródigo. Él estaba todos los días yendo a esperarlo. Y así es nuestro papá. Así es nuestro papá. Y Él es donde va a tener contacto con lo verdadero y no con un ritual vacío, porque decir, está bien, entonces cuando a mí no me salga no es que yo soy tan malo que no me sale, sino que es parte de la vida. No me sale, pero lo importante es que yo esté todo el tiempo buscándolo, esté todo el tiempo pensando en Dios, y que mi mente y mi pensamiento y mi corazón vuelva siempre a Dios, siempre a Dios.
Y para cerrar este taller, les queremos dejar unas preguntas. Como ayer lo hicimos acá, no lo vamos a poder hacer hoy acá, pero la idea es que se lleven algo práctico para empezar a trabajar, un plan de acción. Y como les decíamos ayer, aprovechen hoy, que no pase el día, respondan las preguntas. Mañana, día de reposo, bueno, el que pueda o como pueda, pero que no pase de este tiempo, porque después el sistema nos vuelve a absorber, volvemos a la rutina y decíamos que estos son los ambientes propicios para tomar decisiones. Y estos son los ambientes que necesitamos crear y generar todo el tiempo en nuestra casa. Aprovechen el día de reposo o el día que sea para ustedes, el día de paz o de que no trabajan, no sé cómo funciona en su caso, pero para buscar generar estos ambientes, porque si no tenemos este contacto con la fuente, es muy fácil que volvamos a caer de vuelta en lo mismo, es súper fácil. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento todo el tiempo. Mientras más seguido puedan generar estos ambientes en su casa, más fácil va a ser mantener el fuego encendido. Más fácil va a ser tener cada vez un mayor entendimiento de lo que Dios quiere para nuestra casa, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. Es todo el tiempo estar buscando generar estos ambientes, que no tiene que ver con juntarnos a orar y tener una oración cada uno y nos vamos, sino con buscar la presencia de Dios. En silencio, cantando, con una canción, con música, orando, de la manera que Dios les revele, pero lo importante es llegar a tener contacto con la presencia de Dios, que realmente podamos sentir y ser ministrados por parte de Dios, no a lo mejor por una simple lectura o una oración que podemos tener que a veces no llega, no pasa del techo, sino esta administración de parte del Espíritu Santo donde uno sabe que Él está, que Él se acercó, que Él vino. Y como los niños, toleremos la frustración. Si no nos sale, no importa, permanezcamos. Perdón, ese es un punto clave. Es un punto clave. Cuando cada vez que queremos retomar y que queremos volver a empezar, siempre es un desastre. Siempre o hay una discusión previa o los chicos hacen cualquiera, pero no importa. En nuestro corazón nos propusimos, no importa, lo vamos a hacer, pero no por religión. Lo vamos a hacer porque queremos encontrarnos con Dios, cueste lo que nos cueste. Todas las veces que lo tengamos que hacer, por más que la primera vez no nos salió, lo vamos a volver a intentar. Pero el tema está en poder ser constantes y poder llegar a generar estos ambientes en casa que son los que van a salvar la vida de nuestra casa y de nuestros hijos, porque fíjense, la iglesia creció en Roma, ayer Marcos decía eso, la iglesia creció en Roma y lo que trajo el cambio y el rompimiento realmente en la vida de ese territorio no fue que ellos lograron cambiar leyes o lograron imponerse políticamente o en pensamiento, porque incluso los romanos en muchas áreas eran superior, sino fue la vida en el espíritu que vivían. Eso fue lo que realmente trajo un cambio de cultura, a tal punto que después la iglesia comenzó a gobernar y bueno, se fue para otro lado totalmente. Pero hubo un cambio en la cultura gracias a la comunión que ellos tenían con el Espíritu Santo. Eso es lo único que va a preservar nuestros hijos, y no solamente preservar, sino que los va a volver agentes que van a lograr cambiar la cultura en la que estamos viviendo. La comunión con el Espíritu Santo. Y si no la aprenden en casa, va a ser mucho más difícil que la aprendan en otro lado. No digo que no lo puedan hacer, pero va a ser mucho más difícil. Y es nuestra responsabilidad. Bueno, leemos las preguntas, anoten, tomen nota, saquen fotito en lo que quieran. ¿Están puestas ahí? Buenísimo. Bueno, leo la primera. ¿Cuántas horas mi hijo pasa en la rutina expuesto a diferentes cosas? ¿Cuántas horas mi hijo pasa en la rutina expuesto a diferentes cosas? Que fue el ejercicio que hicimos al principio, ¿se acuerdan? Está bueno anotarlo para verlo y tener una imagen para poder tener la dimensión de lo que significa realmente. Y no decir, sí, wow, pasa un montón de horas. No decir, wow, es mucho. Bueno, número 2. ¿Qué cambios debo hacer primeramente yo? Papá, mamá. Cambios en tu agenda, cambios en... Bueno, no les vamos a andar dando ideas. ¿Qué es primeramente lo que debo cambiar yo? Está bueno que todas las preguntas que fuimos dejando las puedan rever después en sus casas.
a lo mejor en estos tiempos de búsqueda, rever e incluso hablarla con sus hijos para que ellos también puedan ir teniendo conciencia del cambio que estamos queriendo generar como casa. Que ellos sean parte de generarlo también. No es que somos nosotros, es la casa la que quiere cambiar. Lo que es donde realmente entra en su corazón, entra en su mente y se forma y hace carne en él, ¿no es cierto? La tercera, ¿qué modificaciones debemos hacer como familia para exponer a nuestros hijos a la presencia de Dios? ¿Qué cambios necesitamos hacer en nuestra familia? De tiempos, de rutinas. Y eso está bueno que sea, me estaba cargando, que sea bien específico. Es decir, bueno, vamos a comenzar todos los martes a las 8 de la mañana a hacer tal cosa. O sea, hagan planes de acciones concretos, ¿no? No, bueno, vamos a orar más. Eso es como que, no, bueno, voy a empezar esto, voy a empezar a hacer esto con mi hijo. Como hablábamos en el día, me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar por mi hijo. Que sea bien específico y bien concreto. Y tener presente siempre y que esté el entendimiento en la casa de que no es religión. Porque si no se va a convertir en religión. Si la empezamos a hacer como una repetición, va a ser un ritual. Y no va a servir, va a pasar lo que hablábamos hace un ratito. Sino tener el entendimiento y que la casa tenga el entendimiento que lo hacemos y que es un sacrificio que estamos haciendo porque vamos a dejar a lo mejor de hacer cosas que nos gusta hacer y es un sacrificio que queremos hacer porque queremos y necesitamos encontrarnos con Dios. El objetivo no es tener un momento de lectura o de oración de forma religiosa, sino de lectura y de oración porque queremos encontrarnos con Dios. Hasta que no nos encontremos con Dios, no vamos a parar. Ese es el objetivo. Ay, gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás hablando a nuestras vidas. Gracias por el cambio que estás trayendo en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu, que estás trayendo en nuestras casas. Y yo en el nombre de Jesús oro por mi casa y oro por todas las casas acá representadas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos esté guiando, el que nos esté sacando del entendimiento erróneo, que esté quitando de nuestros ojos esas vendas que tenemos puestas, que esté quitando de nuestro espíritu esa niebla que no nos deja entender, que nos tiene confundidos, para que podamos ver y entender con más claridad cómo es que vos ves nuestra casa, Señor. Cómo es que vos ves nuestra casa en identidad, en propósito, no solamente para salvar nuestra casa, sino para salvar todas las casas que va a afectar nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que todas las palabras que nos has estado hablando en estos días caen en buena tierra, y no me canso de decirlo. Cae en buena tierra en el nombre de Jesús. Declaramos que somos buena tierra y enseñanos a ser buena tierra, para que esta semilla pueda penetrar, pueda morir y pueda dar vida y pueda dar fruto. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, papá. Acá estamos como papás dispuestos a morir, a renunciar, a ser procesados una y otra vez, porque queremos dar fruto que sea grato delante de tus ojos, Señor. Y que nuestros hijos sean ese fruto que es grato delante de tus ojos. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, que nos traigas convicción de qué cosas tenemos que ser radicales, qué cosas tenemos que arrancar, qué cosas tenemos que dejar completamente y qué cosas tenemos que comenzar a hacer y sembrar, Señor. Te pedimos que con tu amor, con tu consejo y con tu luz, Espíritu Santo, traigas dirección a cada familia que está en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.